Aquí estamos en la lista de reproducción número 3, específicamente en la tarjeta de ejercicio número 6. Este ejercicio está relacionado con condicionales compuestos y este ejercicio número 6 nos plantea lo siguiente. Una persona enferma solo puede realizar dos actividades, tomar asiento o dormir. En cada una de estas actividades, su cuerpo consume una cantidad determinada de calorías por minuto, es decir, cuando está durmiendo consume 1.08 calorías por minuto y cuando toma asiento consume 1.66 calorías por minuto. Este gasto energético se cumple cuando el peso de la persona es menor o igual a 70 kilogramos. Si el peso es diferente, el gasto calórico cuando está durmiendo es de 1.02 por minuto y cuando toma asiento consume 1.40 calorías por minuto. Esta persona desea saber cuántas calorías consume su cuerpo durante el tiempo que realice una misma actividad, ya sea dormir y o tomar asiento. Entonces aquí podemos ver que este planteamiento número 6 es un poquito más largo, un poquito más complejo, pero si nosotros tratamos de interpretarlo y de ejecutarlo paso a paso, lo vamos a poder desglosar sin ningún problema. Primero que todo vamos a hacer como una conclusión de lo que leímos. Y aquí yo pude entender que hay una persona enferma y que esa persona, como está enferma, solo puede realizar dos actividades. Una es dormir y la otra es tomar asiento. Y mientras realiza alguna de esas dos actividades, su cuerpo está consumiendo calorías. Y la cantidad de calorías que consume su cuerpo depende del peso de esa persona. Si la persona tiene un peso de 70 kilogramos, va a consumir una cantidad de calorías. Pero si el peso es diferente, a 70 kilogramos, entonces va a consumir otra cantidad de calorías. Y esa persona desea saber cuántas calorías está consumiendo su cuerpo durante el tiempo que realiza una actividad. Entonces yo ahí puedo interpretar que para mí es clave el peso de la persona. Si tiene un peso menor o igual a 70 kilogramos, hacemos unos procesos, pero si el peso es diferente, hacemos otros procesos. Y también puedo ver que para mí es muy importante saber el tiempo que él está realizando una actividad para determinar la cantidad de calorías que consume por minuto. Entonces ahí tengo que relacionar tiempo con minutos. Eso me da una pista, pero ahorita que lo estemos codificando vamos a poderlo ver mucho más fácil. Pero antes de codificarlo, aquí tenemos los pasos para la solución que nos van a servir de guía y apoyo para tratar de que este ejercicio sea mucho más amigable, mucho más fácil. Entonces nos enfocamos en los pasos para la solución. Nos preguntamos qué debemos hacer. Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria, es decir, que los vamos a definir o a escribir de forma literal dentro de nuestro pseudocódigo. Pero en caso tal de que el usuario me ingrese datos, pues yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Y aquí nos dan como respuesta que debemos trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. También nos hablan de aplicar operaciones aritméticas y nos dicen que se debe tener presente la implementación de operaciones aritméticas, ya sea fuera de la estructura o en las instrucciones internas de la misma. También podemos encontrar que nos recomiendan trabajar con funciones predeterminadas para valores numéricos. Y la respuesta que nos dan es que utilizar funciones predeterminadas para los datos de tipo numérico que nos ayuden a optimizar los procesos aritméticos de nuestro algoritmo. Es decir, estas funciones nos van a ayudar a optimizar nuestro algoritmo. También estamos hablando de aplicar una estructura algorítmica y nos dan como respuesta que poner en práctica la estructura condicional compuesta para evaluar el peso corporal que ingrese el usuario. Y por último tenemos que interpretar correctamente la condición o la expresión lógica y la complementan con la respuesta de que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional compuesta debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de datos explícitos como son el verdadero y o el falso. Entonces aquí hemos construido nuestro algoritmo paso a paso que nos va a ayudar a codificar nuestro ejercicio mucho más fácil, nos va a guiar, nos va a apoyar, pero nosotros vamos a nuestro editor de código y le vamos a dar vida a este ejercicio por medio de pseudocódigo y con ayuda de este editor, y el nombre que le vamos a dar al algoritmo es calorías persona. Empezamos definiendo el tema de los comentarios, definir variables o constantes. Aquí voy a definir una serie de variables y como son varias las voy a definir en varias líneas de código, pero ustedes la pueden definir solamente en una línea de código, las que sean del mismo tipo.
como lo hemos hecho anteriormente, pero nos vamos con nuestra palabra clave definir y la primera variable es calorías dormir y la segunda va a ser calorías asiento. Tipo de dato para estas dos de tipo real y está haciendo referencia a la actividad que esa persona puede hacer, que solo son dos. También vamos a encontrar, gracias a la palabra clave definir, la siguiente variable que va a ser peso, minutos dormir, minutos asiento y del tipo de dato real también. Luego nos vamos con las siguientes que van a ser horas dormir, horas asiento y calorías totales. Tipo de dato real también. Entonces la definición de estas variables nos van a ayudar a almacenar la información. Posteriormente nos vamos con la inicialización de estas variables. Entonces hacemos el comentario de inicialización de variables o constantes. Nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese su peso. Dos puntos espacio y eso lo almacenamos gracias a la palabra clave leer en la variable peso. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y aquí le decimos ingrese la cantidad de horas que duerme. Dos puntos espacio y gracias a mi palabra clave leer eso lo almaceno en horas dormir. Punto y coma, nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese la cantidad de horas que toma asiento. Dos puntos espacio y gracias a mi palabra clave leer eso lo almaceno en ¿dónde? En horas asiento. ¿Y por qué necesito estas variables? Porque a partir de las horas yo puedo obtener los minutos y ya con la cantidad de minutos yo puedo obtener pues cuántas calorías gasta por cada minuto de todos esos minutos que yo tengo a partir de las horas. Y es más fácil preguntarle a las personas cuántas horas durmió o cuántas horas tomó asiento que preguntarle cuántos minutos durmió o cuántos minutos tomó asiento. Es mucho más fácil y es mucho más normal para una persona preguntarle en tiempo de horas que en tiempo de minutos. Entonces por eso estamos utilizando primero las horas para después de tener esos datos pasar a minutos. Pero aquí vamos a hacer otro comentario que nos diga procesos aritméticos y funciones para valores numéricos. Aquí es donde vamos a pasar esas horas a minutos y llamamos los minutos dormir. Estos minutos dormir van a ser igual a ¿qué? A las horas dormir. Es decir, yo en esta variable ya tengo las horas que esa persona durmió. Y después de tener esas horas yo me pregunto, bueno, ¿cuántos minutos tiene una hora? Una hora tiene 60 minutos. Entonces yo multiplico la cantidad de horas que tengo en esta variable por los minutos que tiene una hora, que en este caso son 60. Y al ejecutar este proceso aritmético, yo voy a obtener todos los minutos, que es lo que realmente a mí me interesa, los minutos. Lo mismo con los minutos para el tema del asiento. Digo, horas asiento multiplicado con el valor de 60 minutos. Entonces las horas que él tomó asiento ya las estoy pasando a los minutos que él tomó asiento. Y además yo voy a aplicar esta función numérica que se llama redón, paréntesis y paréntesis. Y le quitamos esta D, es solo redón. ¿Y qué hace esta función? La vimos al principio de nuestro curso, lo que hace es redondear el valor numérico. Es decir, en caso tal de que el usuario me ingrese un 7.8 o 9.9, él lo que hace es eliminar esa parte decimal y redondea a un número entero, ya sea un número mayor o un número menor. Eso depende de la parte decimal. Recordemos que la parte decimal, si es mayor o igual a 5, redondea a un número mayor o a un número superior. Pero si la parte decimal es menor a 5, entonces redondea a un número inferior a un número menor. En pocas palabras, eso dice la función redón. En caso tal de que tengas dudas, entonces ahí tenemos la tarjeta de memoria que hace referencia a las funciones numéricas. Y si usted va y la mira, ahí va a encontrar las definiciones que le va a ayudar como a entender esa parte. Luego nos vamos con el comentario que diga estructura condicional
compuesta. Nos vamos con la palabra clave sí y la expresión lógica. Y la expresión lógica va a ser la siguiente. Si el peso de esa persona es menor o igual a 70, entonces vamos a hacer unas instrucciones. Y como siempre el editor de código me ayuda a ¿qué? Autocompletar el entonces con el tema de la indentación y a cerrar mi condicional compuesto gracias a la palabra clave fin sí. Y aquí voy a ejecutar las instrucciones internas en caso tal de que esta expresión lógica me retorne un verdadero. Entonces esas instrucciones internas son las calorías que consumió el cuerpo de esa persona mientras dormía. Entonces tengo minutos dormir multiplicado ¿por qué? Por la cantidad de calorías que consume por minuto. Es decir, aquí tengo todos los minutos y por cada minuto estoy consumiendo 1.08 calorías mientras realizo la actividad de dormir. Ahora damos enter y tengo las calorías cuando esa persona toma asiento. Entonces, ¿dónde tengo los minutos que esa persona pasó sentada o tomando asiento en minutos asiento? Y cuántas calorías consume por minuto esa persona, consume 1.66. Y también tengo el tema de las calorías totales mientras realizo las dos actividades, que son calorías dormir más las calorías mientras tomaba asiento. Y punto y coma. Damos un enter y nos paramos al mismo nivel de la palabra clave sí. Y aquí nos vamos con la palabra clave sí no. Y estas instrucciones se van a ejecutar cuando la expresión lógica me retorne un falso, es decir, cuando el peso de esa persona sea superior o mayor a 70. Entonces digo lo mismo, calorías dormir va a ser igual a los minutos que esa persona pasó durmiendo por las calorías que consume por cada minuto, y en este caso es de 1.02 calorías por minuto, y las calorías mientras tomó asiento fueron de minutos asiento, que se multiplica por 1.40 calorías por minuto, y las calorías totales son iguales a las calorías mientras duerme más las calorías mientras toma asiento. Y aquí no recuerdo si les dije que principalmente estoy utilizando esta función redond para trabajar con valores enteros. Para que mis horas sean enteras, en este caso me sirven más así, porque los 60 minutos los tiene son las horas enteras, la hora completa. Entonces por eso estoy redondeando principalmente. Y en este ejercicio, en este algoritmo, yo lo voy a hacer así. Bueno, aquí damos enter y hacemos otro comentario que va a ser mostrar información por consola o por pantalla. Nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y esto es para hacer una cadena vacía que me separe las secciones donde pido datos y las secciones donde muestro información, que la vamos a ver representada ahorita por la consola. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos peso persona, dos puntos, espacio, y se concatena ¿con qué? Con el peso de la persona que está en la variable peso. Y eso a su vez se concatena con un espacio y las palabras kilogramos. Nuevamente damos enter y aquí palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos pasó durmiendo, dos puntos, espacio, y eso lo concateno con la variable horas dormir. Y estas horas dormir también la quiero en valores enteros, entonces aplico ¿qué? La función return. Y esto lo concateno con un espacio y la palabra horas, punto final. Y esto nuevamente lo concateno con esta flecha. 1, 2, 3, 4. Minimizo un poco. Aquí doy un espacio y nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Aquí quiero que lo mostremos de una forma diferente para utilizar una nueva palabra clave que no hemos visto hasta este momento, que se llama sin saltar. Ahí él nos ayuda. Entonces confíen en mí que ahorita vamos a ver el resultado por consola. Solo agreguen la palabra clave sin saltar. Y aquí no nos vamos a ir con una cadena, sino que nos vamos a ir directamente con una variable que se llama minutos dormir. Y eso a su vez lo concatenamos con minutos. Punto. Y aquí un espacio en blanco, y aquí también nos vamos con la instrucción sin saltar. Lo único que estamos haciendo es mostrar por consola, solo que lo vamos a mostrar esta vez diferente para utilizar la palabra clave sin saltar, y solamente lo van a ver claramente cuando estemos en la consola. Y aquí también vamos a concatenar con un espacio y una flechita sencilla. No una equivalencia, sino una flechita.
Esto lo podemos ver como una equivalencia y esta es como una flechita. Nuevamente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos gasto energético. Dos puntos espacio y eso lo concatenamos con calorías dormir. Y eso lo concatenamos con la palabra calorías. Punto final. Pero acá me faltó una tilde o un acento. Recuerden, solamente estoy mostrando por consola o por pantalla, pero de una forma diferente. Nuevamente nos vamos con la palabra clave escribir y la complementamos con esta palabra clave nueva sin saltar. Y ahí sí vamos con las comillas y decimos pasó tomando asiento, dos puntos espacio, y eso se concatena con las horas que él pasó tomando asiento o ella pasó tomando asiento. Y esto a su vez con la función redón porque quiero horas enteras. Y eso lo concateno con una cadena, un espacio en blanco y la palabra horas, punto final, y eso lo concateno con esta equivalencia exactamente igual. Me la voy a copiar y la pego. Minimizo. Nuevamente palabra clave escribir, palabra clave sin saltar y nos vamos con la variable minutos asiento y esto a su vez se concatena con un espacio y la palabra minutos, punto final. Y esto a su vez sí se concatena con esta flechita, exactamente igual. La copio y la pego. Y punto y coma. Y por último, palabra clave escribir, pero esta vez sin la palabra clave sin saltar, comillas dobles, punto y coma y decimos gasto energético. Dos puntos espacio y agregamos calorías asiento y lo concatenamos con calorías. Punto final y no se olviden de este espacio en blanco. Y ahora sí agregamos la última información que va a decir palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos gasto energético total. Dos puntos espacio y lo concateno con calorías totales. Y eso lo concateno con calorías. Punto final. Entonces aquí vamos a subir esto un poco. Lo hemos mostrado diferente para variar. Y ahora nos vamos a dar cuenta qué es lo que hace por consola. Y aquí tenemos todo el algoritmo. Ahora damos clic en ejecutar de una forma fluida. Nos preguntan ingrese su peso. Digamos que son los 70 kilogramos, ingrese la cantidad de horas que duerme, digamos que esta persona durmió 10 horas y la cantidad de horas que tomó asiento fueron 8 horas. Primero que todo tenemos la cadena vacía que separa las dos secciones, datos e información. El peso de la persona son 70 kilogramos. Se pasó durmiendo 10 horas, lo que equivale a 600 minutos. Y esto hace referencia a un gasto energético de 648 calorías. Ahorita corregimos este espacio que nos faltó. Aquí también tenemos el tiempo que pasó tomando asiento. Son 8 horas que equivalen a 480 minutos. Y eso hace referencia a un gasto energético de 796.8 calorías. Y el gasto energético total son de 1444.8 calorías. Entonces, si nosotros ponemos atención, podemos ver que esto es una línea de código. Pasó durmiendo, las horas y la equivalencia. Y como yo le estoy diciendo sin saltar, entonces él con la siguiente línea de código la pone de forma contigua, es decir, al lado. Y aquí tenemos la otra línea de código. Y como yo a esta línea de código le estoy diciendo sin saltar, entonces él la siguiente línea de código la pone de forma contigua, es decir, la pone al lado, que es esta línea de código completa. Pero como esta línea de código yo solamente le dije la palabra clave escribir y en ningún momento le dije sin saltar, entonces él sabe eso y lo que hace de estar acá pasa a la siguiente línea de código, que es esta. Viene por acá, hasta acá viene esta línea de código. Pero a esta instrucción yo le estoy aplicando el tema de sin saltar. Entonces él pone esta otra línea de código al lado, que es esta. Y a esta línea de código yo también le estoy diciendo sin saltar. Entonces él pone esta línea de código que está mostrando por pantalla de forma contigua, es decir, al lado. Pero esta línea de código no tiene sin saltar, es decir, tiene solamente la palabra clave escribir. Entonces él lo ve y de estar acá pasa directamente a la última línea de código, que es acá.
Entonces para eso nos sirve el tema de la palabra clave sin saltar, que es importante. Y acá vamos a dejar este espacio en la flechita, acá también. Entonces nos vamos por consola y aquí lo podemos ver representado. Y este ejercicio nos sirve para lo que nosotros necesitamos, que es paso durmiendo 10 horas, que equivalen a 600 minutos. Y esto se relaciona con un gasto energético de 648 calorías. Pasó tomando asiento 8 horas, lo que es equivalente a 480 minutos, y esto se relaciona a un gasto energético de 796.8 calorías. Entonces para este ejercicio en particular nos servía esa palabra clave y aquí la utilizamos. Pero ahora cerremos ya esta parte porque vemos que funciona correctamente, hemos construido el algoritmo y damos clic en guardar como para guardar este ejercicio. Nos vamos a nuestra carpeta principal donde tengamos el curso, yo la tengo acá. Y entro en condicionales y entro en condicionales compuestos. Entro en la lista de reproducción número 3 y me voy a crear una carpeta que va a decir 06-ejercicio 6. Entro a esa carpeta. Ahí voy a tener guardada esta tarjeta de ejercicios, que es la tarjeta de ejercicio número 6, y voy a guardar este algoritmo que va a decir 01-calorías persona. Y ahí ya lo tengo completo y lo tengo guardado y podemos continuar.